Se sientan cómodos exponiendo sus ideas y proyectos ante el oyente, que será él finalmente quien terminará votando o no al candidato. De este lado del micrófono espero tener preguntas que reflejen en buena medida las inquietudes y dudas del vecino. Quien nos acompaña hoy en la conducción, Néstor Salgado, y en la puesta al aire, Juan Carlos Natale. Y vamos a dialogar con Gustavo Prienza, secretario de Obras Públicas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, Néstor, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo es esto? Vos ya tenés una cierta trayectoria, ¿no es cierto?, militando. ¿Cómo es esto de militar? ¿Genera adrenalina? ¿Cómo es compartir con gente nueva que se ha sumado al espacio, ¿no es cierto?, que está en este momento posicionándose como candidatos, y vos con un poco más de experiencia? ¿Le transmitís esa sabiduría, esa experiencia, o lo dejás que se vayan formando en la calle, como diríamos nosotros, con la consulta permanente con el vecino? Sí, a ver, en tu pregunta, que por ahí encierra varias preguntas en una, creo que obviamente el hecho de la mezcla de gente joven, con ganas, con energía. Que vos también comenzaste hace poco. Claro, no, está bien, pero yo ya desde los 20, tengo 43, desde los 20 que vengo militando, y ya llevo 10 años, cargos, llevo 10 años en el Ejecutivo. He pasado también por listas dentro del Legislativo, acompañé en el 2015, acompañé en el 2017, estuve un tiempo como legislador y después hice mi función como ejecutivo, en diferentes lugares. Arranqué en deporte, pero he estado en Secretaría de Gobierno, he estado en turismo, he estado acá en la delegación también. Y obviamente la adrenalina es totalmente diferente, la del ejecutivo, que es el día a día, el estar en el constante ida y vuelta con el vecino, porque es lo que demanda, y dependiendo del rol que uno cumpla, porque si uno cumple el rol de delegado, como me tocó aquí en Garrés, obviamente estar ante la necesidad latente de todos los días y resolviendo la problemática. Obviamente en cualquiera de las funciones del Ejecutivo la adrenalina pasa por ese lado. Desde el Ejecutivo, por ese lado. Desde lo legislativo tiene que ver más con la mera situación de poder afrontar o pensar en proyectos que le cambien la vida en positivo al vecino, porque generalmente después el vecino, una vez que vos haces una campaña, ya te reconoce como tal, te reconoce como el concejal de tal espacio, y obviamente que ante cualquier necesidad que surge en la comunidad, y si esa necesidad no es resuelta por el Ejecutivo o es una necesidad nueva, obviamente a partir de ahí nacen los proyectos, nacen las ordenanzas, que después obviamente el Ejecutivo tiene que facultar. Y bueno, además de todo eso, y para cerrar tu pregunta, está la adrenalina de una campaña, obviamente, claro, que ahí se mezcla. ¿Cómo vivís el último día? El domingo. A ver, no sé si son nervios, pero son la adrenalina misma de uno tener la ansiedad del día de la elección, que es un día muy lindo para lo que nos preparamos, ¿no es cierto? Claro. Porque uno va haciendo un preparativo, obviamente, que tiene que ver con el día a día en la unidad básica, en el espacio que... ¿Sos una persona ansiosa en lo previo? Es decir, sí, esas horas previas... Sí, hasta el día domingo, y disfruto mucho obviamente, de que la gente pueda participación democrática. Exactamente. Antiguamente, en algún momento, me tocó ser presidente de mesa. Después, por mi afiliación al partido, no me ha tocado nunca, pero sí he estado, obviamente, como fiscal o ayudando. En este momento soy apoderado de la lista, o sea que estoy de otro lugar un poco distinto, digamos, que tiene que ver más con lo operativo. Pero nada, la verdad que es eso, es transmitirles, si ellos lo desean, la experiencia. Uno no es que tiene la verdad de nada, simplemente que uno tiene la experiencia vivida, y es lo que uno a veces le puede transmitir a quienes son nuevos, por decirlo de alguna manera, porque son chicos que igualmente venían militando. Hoy militan desde otro lugar, que tiene que ver con militar desde la lista, de andar todo el día en la calle, de generar inquietudes, preguntas. Bueno. Una de las fortalezas de la gestión actual es justamente Obras Públicas, y ahí estás trabajando permanentemente. Yo te he visto en distintas obras, siguiendo muy de cerca la obra, el trabajo que se estaba realizando. Si tenés que compartirnos qué cosas te han gustado para tu comunidad, que se hayan concretado, y cuáles todavía soñás que se concreten. Mirá, nosotros soñábamos allá en el 2011, cuando planteábamos la plataforma de gobierno con Néstor, y se tenían los primeros logros. Acá en Garré, por ejemplo, se lograba por ese tiempo la concreción de que el banco, porque hasta ahí teníamos el banco móvil, que la gente lo podía utilizar solo una vez por semana, y el resto de los días tenía que viajar a Cabo o a alguna otra comunidad donde pudiera hacer su servicio de banco, digamos. Y bueno, la verdad que eso fue uno de los primeros hechos que... Y que Garré era una localidad que movilizaba mucho dinero, por la cantidad de contratistas rurales que tenía, las actividades económicas,
y ese de ir y venir complicaba la existencia, ¿no? Totalmente. Y después, hoy en gestión, obviamente que lo que tiene que ver para mí con los servicios esenciales es lo que a uno más lo llena de cosas. Y nosotros como movimiento realmente teníamos una deuda pendiente que tenía que ver con la vivienda, sinceramente. Habíamos logrado unir comunidades como la de Bonifacio y Guaminí con el gasoducto, darle cloacas a Bonifacio, ahora darle cloacas también a Garré, obviamente, pero en ese transcurrir de casi una década donde se lograron 2 escuelas secundarias nuevas, tanto acá en Garré como en Guaminí, la creación de una escuela técnica que era la única nivel y modalidad que faltaba en el distrito, la creación de los centros complementarios. Bueno, la verdad que después de que la educación y en algunos casos la obra pública había llegado a conformarnos de alguna manera, pues yo siempre digo que en política uno siempre va a ir por más, claro. Había ciertas necesidades que obviamente seguían faltando en la comunidad, como eran las cloacas, pero también como era la vivienda, que era algo que, insisto, teníamos como deuda. Y hoy de tener 126 viviendas en construcción, la verdad que eso es un anhelo y un sueño que nos tenía. Pero además, como decís, el gas, las cloacas, electricidad, agua para Garré, que yo recuerdo cuando era chico veníamos acá a Garré, la casa de mi tío, y el agua la teníamos que ir a buscar con un carrito a la bomba municipal, ¿no? El agua de acá es salada, tremendamente salada, ¿no? Sí. Y el hecho que ahora se esté trabajando también en la recomposición de la cañería. Bueno, hace 2 años, la comunidad de Garré lo va a recordar, en un verano nos quedamos sin la provisión de agua por la faltante, obviamente, del buen caudal de los pozos, pero también porque obviamente el acueducto no estaba en las condiciones que tenía que estar y se rompía muy seguido. Bueno, gracias a Dios, este proyecto que la DIPAC se puso a trabajar en conjunto con el municipio, tiene obviamente la puesta en valor de lo que es la red fina, ¿sí?, del pueblo, la puesta en valor también de lo que es el tanque, la copa de agua, como la llamamos habitualmente, y toda la cañería o el conducto que tiene, son 4,5 kilómetros, casi 5, hasta los pozos de impulsión. Eso con la sumatoria de 3 pozos nuevos de exploración que se hicieron ahora, y una vez que los resultados, si Dios quiera, den positivo para el lugar, que ya sabemos que pueden llegar a ser así, 3 nuevos pozos de exploración para por lo menos por 2 décadas Garré no tenga problemas de agua. Eso realmente es importante, porque ya tenés todos estos elementos y ahora lo que faltaría quizás en el futuro, proyectar un poco más de desarrollo e intercambio con el sector privado para que se pueda asentar alguna empresa, ¿no es cierto? Bueno, pero la producción también era un anhelo y algo que nosotros teníamos en la plataforma del 2011, que la volvimos a refrendar en 2015 y 2019. Pero no puede haber producción si no hay energía, y por eso también era el hecho de... Lo fundamental era concretar estas cosas primero y después claro, desarrollo. Pero mira, lo del gasoducto era fundamental. Sí. Hoy en la rotonda de Guaminí, que para nosotros creemos que va a ser un polo turístico de crecimiento, queda ya ahí instalada obviamente una boca de gas, otra en el ingreso a Cochicó también, que va a permitir con un nuevo proyecto llegar a la villa turística. Obviamente que esta nueva línea de 132 kVA, que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino que va a beneficiar a Carué, que va a beneficiar a Coronel Suárez, que hace muy poquito tiempo la acaba de licitar la Subsecretaría de Energía. La verdad que son de esos anhelos o obras más importantes de infraestructura, pero que van a dar un salto de calidad y de producción obviamente al distrito. Claro, exactamente, ahí vamos a la cuestión. Bueno, vamos a darte la oportunidad, ¿cierto?, para que nos comentes rápidamente aquellas obras que aún están pendientes en carpeta para concretarse en un futuro próximo. No, mira, nosotros principalmente a tu pregunta, lo que nos interesa, hoy tenemos 30 obras en el distrito. Y si hay algo que nos interesa de sobremanera es poder terminar ir terminando, que algunas ya las terminamos, ya hay de las 30 obras, hay 5 que la mayoría son de arquitectura y otras que tienen que ver con servicios esenciales que se han ido terminando. Pero después hay algunas obras que todavía están pendientes de culminación, como son la guardería de Cabas y sí, también en el plan federal hay un salón y un centro integral comunitario. En Bonifacio se quejaban un poco que estaban lerda el adelanto de las obras, de las casas, de las viviendas, que había poco personal trabajando. Sí, en realidad hay una cuestión que tiene que ver con el tema de cómo trabaja el personal, y eso lo define cada empresa. ¿Por qué digo esto? Hay gente que trabajan 7x7, también intensivo una semana, y después se toman, porque obviamente son gente, en su mayoría los que son técnicos, que vienen de algún lugar, y no vienen de acá a 50 kilómetros, 500, 1000, 1500 kilómetros que se hacen de recorrido.
están trabajando una semana, 21 días, se toman obviamente los días de descanso y luego siguen. Uno a veces pasa por la hora y dice, esta hora está parada. No está parada, está en descanso obviamente de sus empleados para luego volver a retomar. En el caso también ha existido este año también, que en algunos casos hay insumos que por ahí por diferentes cuestiones no se han conseguido, la empresa para algunos días y vuelve a retomar. Nosotros en realidad... Debe ser un momento difícil también para obras públicas por la constante remarcación de precios, es decir, readecuación de precios. Pero bueno, en ese sentido, tanto las obras licitadas por la municipalidad como las obras licitadas por provincia tienen una redeterminación del precio. Obviamente que sí, como decís vos, bueno, por ahí paro, redetermino, me siento con la gente del ministerio, me siento con la gente de la municipalidad, redetermino y en 10 o 15 días estoy retomando nuevamente. Claro, eso es fundamental, ¿no? Exacto. Dejale un mensaje a la gente, si los quiere acompañar, vamos a tener más entrevistas en minutos nada más, pero si los quiere acompañar el próximo domingo. Bueno, nosotros, como lo hacemos habitualmente en estos cierres o en estos últimos días, es más que nada, acá no es cuestión de convencimiento, sino realmente de poder marcar a la gente cuál es nuestra agenda, cuál es nuestra plataforma. Insisto, nosotros venimos desde hace una década planteando de que la producción tiene que ser, como decías vos, y poder tener la nueva instalación de industrias, pymes en el lugar, pero para eso hay que tener una base bien sustentable de lo que es la energía. Y vamos en ese camino. Con la educación hemos hecho algo similar. Primero hicimos la base de la infraestructura con escuelas técnicas, con nuevos edificios, y luego fuimos por más, haciendo un poco más de lo que tenía que ver con la capacitación de docente, con la capacitación de directores. Bueno, con cada una de las cuestiones que planteamos desde lo ejecutivo y en la plataforma tiene que ver con ir con ir por más. Así que nada, invitar al soberano a que obviamente se acerque, que participe, que podamos levantar ese porcentaje de votantes que no fueron a votar en las últimas elecciones PASO, y él pueda decidir por la mejor opción. Muy bien, amigos, hemos compartido con Gustavo Prienza, secretario de Obras Públicas, la primera parte de esta charla del día de hoy, minutos más candidatos aquí en los estudios Frecuencia 9 Garre.